Mami. 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 ¿Qué pasó? Tengo tapada la nariz. No me digas, a ver, ven para acá. Ay, ¿te sientes muy mal? ¿No puedes dormir? Veremos qué podemos hacer. A ver, ponte más para acá, ¿sí? A ver, ¿mejor? No. No. Ay, a ver el otro lado. A ver. Eso, así. No. La rinitis es un padecimiento inflamatorio que cada vez se diagnostica más. Afecta a todos los grupos de edades, muy especialmente a los niños y a los adultos jóvenes, y es producido por múltiples causas, como son causas inmunológicas, hormonales, ambientales y medicamentosas. Los factores ambientales como humos, pólenes, partículas del ambiente, polvo, factores hormonales, cambios de temperatura ambiental, pueden influir en el edema de las vías respiratorias altas. Estas van desde nariz, faringe, senos paranasales y la mucosa del oído medio, que son los órganos de choque para la alergia en las vías respiratorias altas. La mayoría del aire que entra a los pulmones lo hace por la nariz. Cada una de las fosas nasales tiene en su interior 3 cornetes, el inferior, el medio y el superior. La función de estos es 1. Limpiar el aire que estamos inspirando. 2. Calentarlo para que tenga una temperatura acorde al organismo. 3. Humidificarlo para que pueda moverse adecuadamente. Y 4. Darle un flujo laminar para que llegue sin turbulencia a la unidad bronquioalveolar. Cuando hay inflamación de los cornetes, se acumula el moco en los senos paranasales y secundariamente se infecta dando lugar a sinusitis. La nariz ofrece aproximadamente el 50% del total de la resistencia de la vía aérea. Sin embargo, existen factores que pueden afectar estas resistencias. Cuando hay un sentimiento de miedo o angustia, se produce una vasoconstricción a nivel nasal y situaciones como tristeza o depresión o exposición a irritantes locales provocan una vasodilatación nasal que da como resultado aumento en la congestión nasal y disminución del flujo aéreo con sensación de obstrucción en la nariz. Otra vez. Agarramos, estiramos, arriba. Otra vez estornudando, Nadia. Bien, nos agarramos de las manos. Ay, Nadia siempre estornuda en clase. Ay, sí, guácala. Ay, sí, cómo no. Vente, vamos. El paciente con rinitis obstructiva crónica padece de severas consecuencias tanto personales como sociales e intelectuales. Un paciente con estas características duerme con la nariz tapada y congestionada. No se oxigena lo suficiente, de manera que al día siguiente se despierta y permanece fatigado con debilidad. En el trabajo no rinde lo suficiente. Las actividades deportivas disminuyen. El paciente se siente entonces incómodo por estas circunstancias y frustrado también. Incluso siente que es fuente potencial de contagio para las personas que le rodean en el trabajo. Los costos relacionados con la rinitis son muy elevados. Por eso, no la podemos considerar como una enfermedad trivial. Es un proceso nosológico que debe tomarse con mayor seriedad debido a lo molesto que se vuelve para el paciente y a las complicaciones que puede desencadenar, como la otitis media, la sinusitis crónica y el asma.
Del 10% al 20% de la población mundial presentan un problema relacionado con alergia nasal. Hay niños que presentan sintomatología compatible con rinitis alérgica desde los primeros meses de vida. Esto es particularmente visible en niños que cuentan con los siguientes antecedentes: madre o padre con alergia, ablactación antes de los 4 meses de vida, fumador pasivo, niveles elevados de inmunoglobulina E en la madre o en el padre. Es muy frecuente observar la asociación que existe entre la rinitis alérgica y la hiperreactividad bronquial. Esta asociación se da por múltiples mecanismos, uno de los cuales es el reflejo sinobronquial. Otro mecanismo es la inhalación directa de los virus, bacterias y productos de la inflamación de la nariz directamente hacia los bronquios. Las manifestaciones clínicas de esta hiperreactividad bronquial pueden ir desde la tos seca crónica de noche hasta la hiperreactividad bronquial severa o asma bronquial. Existen también otros datos que se asocian a la rinitis alérgica y que deben de ser interrogados directamente al paciente. Estos son la dermatitis atópica, que se interroga preguntando al paciente si padece de prurito, irritación o resequedad en la piel, y de la rinoconjuntivitis atópica, que el paciente la manifiesta como lagrimeo constante o prurito conjuntival. Para que se desencadene una reacción alérgica, es necesario un contacto previo con el antígeno, es decir, una sensibilización. Cuando el alergeno penetra a la mucosa nasal, es detectado por un anticuerpo que es una inmunoglobulina E, llamada reagina. Al unirse la reagina con el alergeno, se fusionan y reaccionan con los mastocitos, liberando una serie de sustancias en las que predomina la histamina. Todas estas sustancias actúan sobre la circulación de la submucosa y nos producen una gran vasodilatación que provoca el edema y la inflamación. Esto da lugar a los principales síntomas de la alergia nasal, que son prurito nasal, congestión nasal, rinorrea hialina y estornudos en salva. Existen varios datos en estos pacientes conocidos como estigmas alérgicos. Uno de estos datos o estigmas alérgicos es el saludo nasal. Este saludo nasal deja marcada en la piel de la nariz superior a la punta una línea conocida como la línea nasalis. Otro estigma alérgico es la respiración oral. El paciente está respirando constantemente por la boca. Esto permite un asomo de las encías, sobre todo de las encías inferiores. Por otro lado, el paciente puede presentar una hiperpigmentación en el párpado inferior de los ojos. Esto se conoce con el nombre común de ojeras y se debe a la acumulación de sangre a este nivel secundario a la congestión nasal. En cuanto a los estudios de laboratorio, tenemos en primer lugar las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas son el estándar de oro para hacer el diagnóstico de que un paciente es atópico. Además de estas pruebas cutáneas, tenemos otros estudios de laboratorio que nos van a ayudar a saber la gravedad del padecimiento. Existen otros estudios de laboratorio que nos sirven para observar el grado de infiltración de los eosinófilos en diferentes tejidos. Uno de ellos es la biometría hemática, en donde además de estudiar el porcentaje de eosinófilos en sangre periférica, pediremos un recuento total de eosinófilos en este tejido. Además, es necesario contar también la cantidad de eosinófilos que se encuentran en el moco nasal, en las conjuntivas y en la expectoración. Por último, es muy importante contar con una determinación sérica de inmunoglobulina E. Una vez que hemos establecido el diagnóstico de rinitis, debemos de iniciar su terapéutica. La primera parte consiste en las medidas no farmacológicas, es decir, las medidas ambientales. Evitar los factores que sabemos desencadenan las crisis riníticas, por ejemplo, la exposición al polvo casero o la convivencia con animales domésticos como perros o gatos. Cuando hemos diagnosticado rinitis alérgica es porque hemos identificado perfectamente al alergeno o a la causa específica de esta rinitis. Dentro de las opciones terapéuticas para la rinitis alérgica contamos con la inmunoterapia, la cual
es exponer al paciente a dosis ascendentes del alergeno específico que le causa la rinitis para que de esta manera deje de reaccionar de manera aumentada al mismo. Los inconvenientes de la inmunoterapia es que cuando es intradérmica debe de inyectarse al paciente entre 1 y 3 veces por semana y cuando es sublingual debe de administrarse las gotas diariamente. La terapéutica empieza a dar frutos después de algunas semanas de iniciada y debe de llevarse hasta por 3 años para que sea efectiva. Otro grupo de medicamentos que podemos utilizar son los antihistamínicos H1, derivados de las etanolamidas. Estos se dividen en antihistamínicos de primera generación, los cuales atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto dan efectos secundarios importantes como somnolencia y o mareo. Los antihistamínicos de segunda generación no cruzan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no producen sueño. Sin embargo, algunos de ellos como la terfenadina, al combinarse con antimicóticos y con antibióticos del grupo de los macrólidos, pueden dar una arritmia cardíaca conocida como torcidas de punta. Sin embargo, otros antihistamínicos como la loratadina y la cetiricina son totalmente seguros. Si fuera necesario escoger un solo medicamento de entre todo el arsenal terapéutico existente, yo escogería el esteroide tópico nasal no absorbible. Su uso se justifica por una doble razón. Primero, su potencial acción preventiva al estabilizar la membrana de los mastocitos y segundo, su acción curativa por su actividad antiinflamatoria tópica local. Dos son los medicamentos que han mostrado ser bien tolerados y seguros para el paciente desde hace muchos años por sus débiles o nulos efectos sistémicos. Estos son el dipropionato de beclometasona y el propionato de fluticasona. La fluticasona es un corticosteroide que es 9 veces más potente que otros corticosteroides tópicos como la beclometasona, pero además su biodisponibilidad, es decir, la cantidad de fármaco que podemos detectar en sangre es muchísimo menor. Esto además ayuda a que el medicamento sea rápidamente eliminable por vía hepática y así tenemos menos medicamentos circulando en el torrente sanguíneo y menos efectos colaterales de los corticosteroides sistémicos. Esto más su tolerabilidad, su fácil aplicación, las pocas veces que se aplica y que tarda aproximadamente 8 horas su absorción y su estancia en la mucosa de la vía respiratoria, pues lo hace el corticosteroide ideal para aplicación tópica. El medicamento entonces va a funcionar aplicando nada más así esta válvula. De esa manera sale el medicamento y lo ideal es que sea después del baño para que así con el vapor se fluidifiquen las secreciones y entonces le pide que se suene. Después de que se suene, ya que quede limpia la nariz, entonces nada más introduce la punta del aplicador a cada fosa nasal, tapa la otra, lo aprieta, luego la otra fosa nasal y ya. Eso es todo, esa es la forma en que se La cabecita inclinada hacia adelante. Sí, le puede pedir que se incline un poquito hacia adelante y lo aplica y ya, eso es todo. ¿Ya ves? Que la doctora te trató muy bien y no pasó nada. Es que tenía miedo, mamita. Ay, ¿miedo de qué? Vente, vamos. Podemos concluir entonces que la rinitis alérgica no es una enfermedad trivial. Es una enfermedad que afecta del 20 al 30% de la población general, que trae consecuencias graves para su calidad de vida. Además, representa un costo económico elevado debido a la falta de productividad de estos pacientes y a lo que gastan en medicamentos para controlar sus síntomas. Si yo fuera a utilizar un solo medicamento para el tratamiento de la rinitis, utilizaría un esteroide tópico nasal no absorbible. Por todos estos motivos, la fluticasona es en la actualidad el tratamiento ideal. De la mar, por aquí puedes pasar. Las de adelante corren mucho y las de atrás se quedan.